SER Podcast. Hora 25, con Aimar Bretos. Hace 2 semanas, cuando se publicó en el New Yorker el informe de la Universidad de Toronto que apuntaba a que se había espiado con Pegasus a más de medio centenar de independentistas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se fue a Cataluña y se comprometió ante el gobierno de la Generalitat a dar varios pasos que teóricamente debían aplacar la indignación del independentismo por el espionaje. Entre otras cosas, se comprometió a constituir la Comisión de Secretos Oficiales, rebajar las mayorías necesarias para crearla y meter en esa comisión a los partidos independentistas para que pudieran comparecer en esa comisión, la directora del CNI, y que partidos como Esquerra, Junts o la CUP pudieran escuchar lo que hizo o lo que dejó de hacer el espionaje español. Se dieron todos esos pasos y hoy los independentistas catalanes han escuchado en esa comisión cómo el CNI espió a 18 personas vinculadas al independentismo, con orden judicial, insiste el CNI. Y entre esas 18 personas está el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que cuando fue espiado en 2019 era vicepresidente de la Generalitat. El CNI espiando las comunicaciones de un vicepresidente de un gobierno autonómico, con orden judicial, pero el CNI espiando las comunicaciones de un vicepresidente de un gobierno autonómico. Por lo tanto, el plan que trazó el gobierno para desinflamar el independentismo, para lo que ha servido, de momento al menos, ha sido para que hoy el presidente de la Generalitat, que ya hacía malabarismos para justificar dentro del independentismo el mantener el diálogo con el gobierno central, ahora tenga la constancia, ya sí, de haber sido espiado y se vea fortalecido en su petición de explicaciones al gobierno, explicaciones y dimisiones. Él pide ya dimisiones. Por ahora lo que ha pedido es que se desclasifique la orden judicial con la que se autorizó su espionaje para saber en base a qué, con qué argumentos el Tribunal Supremo permitió que se le espiara. Lo que nos dicen a esta hora en el gobierno central es que no han tomado una decisión todavía de si van a desclasificar nada o qué van a hacer. Se está complicando este asunto un poco más a cada día que pasa, con el gobierno sin poder dar una respuesta más o menos convincente 4 días después al espionaje que le afecta a él, a la pregunta de cómo pudo ser que alguien se metiera en el teléfono del presidente y a día de hoy, ¿quién? Un tercero tiene 3 gigas de información del presidente del gobierno de España, y con el independentismo enfurecido por lo que les afecta a ellos, por el espionaje que afecta a independentistas. De hecho, es noticia de última hora, hace unos minutos, todos los partidos independentistas en Cataluña, Esquerra, Junts y la CUP, y la organización independentista Òmnium Cultural han enviado un comunicado conjunto en el que convocan una concentración para mañana frente al hotel en el que va a participar en unos actos económicos el presidente Pedro Sánchez. Así están las cosas a esta hora. Lo vamos a analizar todo esta noche con José Antonio Zarzalejos. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien, muchas gracias. Jesús Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Esther Palomera, muy buenas noches, Esther. Muy buenas noches. Y antes del día en 2 minutos tenemos una noticia de última hora en Bilbao, porque se acaba de entregar ante la Ertzaintza el sospechoso de los crímenes de Bilbao, el joven sospechoso de matar a varios hombres en la capital vizcaína después de contactar con ellos por medio de una red de citas entre homosexuales. Se acaba de entregar ante la Ertzaintza. Eva Domaica, Gabón. Gabón, Aimar. Sí, según ha confirmado el Departamento de Seguridad, el presunto asesino en serie, al que se estaba buscando en los últimos días, se ha entregado, como dices, en la comisaría de la Ertzaintza en Irún. Está detenido ahora mismo en esa comisaría y se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia. Según ha explicado a los agentes, se ha entregado al verse identificado con su foto en los medios de comunicación. Así que deducimos que es Nelson David Moreno, colombiano de 25 años, que estaba en busca y captura. Es el principal sospechoso de 2 muertes ya judicializadas, pero se cree que podría estar hasta detrás de más de 5, incluso más, porque los forenses están analizando sangre ultracongelada de distintos fallecidos en Bilbao en los últimos meses. Las víctimas de este supuesto asesino en serie habrían sido hombres contactados por una aplicación de citas para homosexuales. Los asesinatos se habrían cometido en otoño de 2021 en Bilbao, aunque la Ertzaintza está revisando muertes anteriores por si pudiese haber más. De hecho, Moreno tiene antecedentes por estafas en Madrid y en Valencia. Eva, gracias, buenas noches. Agur.
El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que se ha roto la negociación salarial entre patronal y sindicatos para subir los sueldos y que se ajusten a la inflación. Los agentes sociales estaban negociando para ver cuánto subían los sueldos durante los próximos 3 años, pero hoy se han levantado de la mesa. No hay acuerdo para este año, está por ver si para el que viene, no tanto por los porcentajes de subida como porque los sindicatos exigían que en los convenios incluyeran cláusulas para revisar los sueldos automáticamente si la inflación sube aún más de lo previsto, algo que dicen los empresarios que es inasumible. No pensamos que esta crisis se pueda volver a resolver por la vía de una intensa devaluación de los salarios y, por tanto, pues no nos vamos a resignar a que los trabajadores sean los paganos. Es un momento donde hay que ser prudentes. Las empresas, especialmente las pequeñas empresas, no están pudiendo, asumir los costes que están teniendo y es muy difícil, sobre todo, implementar más costes, en este caso estructurales. Son Unai Sordo, que acaba de estar en Hora 25 de los negocios, y Antonio Garamendi. Precisamente hoy los precios de la gasolina y el diésel marcan récord. El litro de gasolina está a 1,87 € y el diésel a 1,91 céntimos el litro, sin contar con el descuento del Gobierno. Descuento que la vicepresidenta Calviño amenaza con no prorrogar más allá de junio si las empresas inflan los precios de tal forma que la bonificación se queda sin efecto porque lo absorben ellas. En Francia, los socialistas terminan el día votando si se presentan a las legislativas de junio en listas conjuntas con la Francia insumisa de Mélenchon. La dirección ha llegado a un principio de acuerdo con el izquierdista que tienen que ratificar esta noche los 300 miembros del Consejo Nacional del partido. Mon honneur, appelé de manera. El secretario general lo defiende este acuerdo, insistiendo en que es lo mejor para servir a la izquierda francesa, pero hay una profunda división entre los socialistas con la vieja guardia, hablando incluso de rendición. Y de la guerra, Israel asegura que Putin se ha disculpado por lo que dijo su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, al decir que Hitler, como Zelensky, también tenía sangre judía, dice el primer ministro israelí, que acepta las disculpas de Putin. Y Zelensky ha vuelto a invitar al presidente alemán Steinmeier a visitar Kiev. Hace 3 semanas, Steinmeier canceló su viaje a la capital ucraniana al entender que no era bienvenido en el país por las relaciones que mantuvo con Moscú cuando era ministro de Exteriores alemán. Gracias, Isabel. Y en la contra de Hora 25... ¿Hoy se has dejado de levitar ya después de la noche o...? Nunca. Nunca, ¿no? Creo que me he quedado en la marmita. Me he caído en la marmita como Bellic. ¿Vas a ir a París o no? Voy a ir a París, claro que sí. Sí, es la ciudad del amor, Aimar. Yo voy a París cada fin de semana. Claro, sí que sí. Oye, por cierto, hablando de París, menuda se ha liado hoy allí. Sí. En la firma de lujo Chanel ha sufrido un robo a mano armada en una de sus tiendas. 2 individuos han entrado armados, vestidos de negro, con cascos. Otros 2 estaban fuera esperando en una moto. No se sabe exactamente cuánto han robado, cuánto se ha llevado la tienda, pero se calcula que pueden ser bienes valorados en millones de euros, Javois. Sí, algo aún más delicado, sin violencia física, sin daños a nadie. Digo delicado porque somos animales instintivos. Y cuando se nos incluye en la noticia el robo millonario a una tienda de lujo y se nos cuenta que ha habido víctimas, se nos suele ir la mirada a las películas. Estas cosas, por cierto, las explota precisamente muy bien la ficción, porque explota contradicciones y a veces nos obliga, incluso sin querer, a relativizar. ¿Qué quiere decir esto? Que robar está muy mal. Pero los robos sin heridos a gente que tiene mucho dinero suelen presentarse como muy sexys. Y esto, por supuesto, no es justificarlo, esto es constatarlo. Había empleados ahí que se habrán visto encañonados o amenazados de muerte. Habrá gente que piense que si eso le parece bien al público, pues lo intentamos nosotros con otros robos. No, por supuesto, hay que estar en contra de robar siempre. Salvo que tengas hambre. Si tienes hambre, come lo que sea. Pero apunto algo, no opino. Ya sabes que a mí opinar creo que está bastante sobrevalorado, pero me gusta apuntar cosas. Vale. Apunto algo. Que cuando un atracador elige bien su víctima, Chanel en este caso, la tienda, no la cantante, y no deja heridos, sabe que toca una tecla muy sensible en la opinión pública. No porque se les vaya a considerar a ellos héroes, sino porque a mucha gente le costará considerar a los otros víctimas. Hasta mañana, Robin Hood. Adiós, un pico, chao. Hora 25. Aimar Bretos. Hay muchas cuestiones por contestar a esta hora de la noche sobre el espionaje a los 18 independentistas que ha reconocido hoy el CNI, incluido Pere Aragonés. En Madrid, la jefa de política de la SER, Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La periodista de esta casa especializada en información de defensa, Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Y en Barcelona, el periodista de SER Cataluña, Albert Prat, bona nit, Albert. ¿Qué tal? Bona nit. Lo primero, Ana, exactamente qué ha reconocido la jefa de los espías en la Comisión de Secretos Oficiales.
Bueno, lo que ha reconocido Paz Esteban es que ha hecho 18, pinchazos telefónicos, 18 intervenciones telefónicas, todas ellas de una forma muy legal y sobre todo con la autorización de ese juez del Supremo, que es un juez adscrito al CNI, como luego vamos a explicar el funcionamiento del CNI. Entre ellos, lo más novedoso, sin duda alguna, es ese pinchazo telefónico o ese espionaje que se hizo también a Pere Aragonés. Se le hace en octubre del año 2019, todavía no era presidente de la Generalitat, era vicepresidente y consejero de Economía, y por supuesto no se ha aportado ningún dato sobre las circunstancias que motivaron ese pinchazo. Es cierto que en el resto de espiados, porque aparece mucha gente de Tsunami Democratic, sí que se ha hecho una, motivación, un razonamiento motivado sobre las circunstancias que llevaron a los agentes del CNI a pedir esa autorización a ese juez del Supremo para hacer esa intervención policial, pero en el caso de Pere Aragonés, lo único que al menos nos han contado gente que ha estado en esa comparecencia es que sale simplemente ese pinchazo. Estamos hablando, además de Pere Aragonés, de gente de Tsunami Democratic y también mucha gente del entorno de Carles Puigdemont. Está el señor Matamala y también el periodista Alay. Era más o menos lo que ya se había filtrado a la prensa, 18 personas que no tienen nada que ver con los 65 que aparecen en esa lista de Citizen Lab y que es realmente lo que ahora mismo preocupa a todos los independentistas, tanto catalanes como vascos. Ana, lo que no concreta el CNI es si estos espionajes que ha reconocido hoy Paz Esteban, la directora de los espías, se hicieron o no con Pegasus. Claro, eso no lo ha concretado. La verdad es que es digamos que para que la gente lo pueda entender, el CNI no es una policía judicial, no puede practicar detenciones, con lo cual su misión es vigilar. Y a partir de aquí empieza, un poco el debate, ¿no? Porque con esa información que el CNI puede, recopilar, se lo puede trasladar también a Policía y a Guardia Civil, y ellos sí que pueden practicar detenciones. Y en este caso concreto se da la paradoja, Aimar, de que prácticamente, excepto Pere Aragonés, todos estos que aparecen en esa lista que ha aportado hoy Paz Esteban, están encausados en una causa que está ahora mismo en la Audiencia Nacional. Es la causa Operación Judas, donde aparecen ahí gente de CRR y también de Tsunami Democratic. Sabes que fueron encausados por desobediencia civil, por atentar contra la integridad territorial y sobre todo también por crear disturbios como la paralización prácticamente del aeropuerto del Prat. Entonces, esta es una de las dudas que queda ahora mismo en el ambiente, si efectivamente esas autorizaciones o esos pinchazos se han hecho con el sistema Pegasus o se ha empleado otro programa que puede utilizar Guardia Civil. Nos decía Ana, Pere Aragonés no era presidente de la Generalitat en aquel momento, era vicepresidente, pero Albert Prat, Aragonés, ¿qué papel, más allá del cargo, qué papel jugaba dentro del independentismo cuando el CNI lo espió en 2019? Sí, pues Aragonés era el número 2 del gobierno de Quim Torra y además el otoño de ese mismo año se convirtió en el coordinador nacional de Esquerra. En definitiva, era el hombre fuerte del partido con más margen de maniobra porque, recordemos, entonces Junqueras todavía estaba en prisión y Marta Rovira, la número 2 del partido, sigue aún en Suiza. En octubre de 2019 la indignación de los independentistas era evidente en la calle con los disturbios post-sentencia y al cabo de 2 meses Esquerra, también con Pere Aragonés, intentaba rebajar la tensión en los despachos negociando la investidura de Sánchez. En enero de 2020, a cambio de una abstención, los republicanos arrancaron el compromiso del PSOE por crear la mesa de diálogo y la primera se celebró en la Moncloa con Quim Torra y Pere Aragonés al frente a finales de febrero de 2020. Teniendo ya la confirmación de haber sido espiado por el CNI, Pere Aragonés ha pedido esta tarde al gobierno que desclasifique la autorización judicial con la que el Tribunal Supremo avaló ese espionaje, Albert. Sí, Aragonés quiere acceder a los motivos de fondo, quiere conocer los argumentos que el CNI trasladó al Supremo para conseguir su permiso y además el presidente ha exigido dimisiones inmediatas, responsabilidades inaplazables, dice el comunicado, en el que también reclama llegar hasta el fondo del asunto en lo político, quién ordenó el espionaje y quién estaba al corriente de ello. De esta forma eleva su indignación contra Sánchez, aunque se esfuerza en no resquebrajar del todo la relación con la Moncloa. De hecho, Aimar no quiere dejar la bandera de la negociación, al contrario. Ayer, ante los empresarios catalanes, Aragonés acusó a Sánchez de dinamitar el diálogo con la gestión del espionaje. ¿El gobierno ha tomado alguna decisión, Inma, sobre si va a desclasificar esas autorizaciones judiciales con las que operó el CNI, según el CNI?
Bueno, por ahora se guardan ese as en la manga, nos dice un miembro de la cúpula del gobierno que tienen que ver qué hacen, que la decisión no está tomada aún, pero no lo descartan totalmente. Hay que tener en cuenta que la petición la hace Podemos, que es socio de la coalición, y también los grupos independentistas con los que Pedro Sánchez quiere reconducir la relación. Hoy algún ministro ironizaba con que realmente algunos portavoces ya han desclasificado parte del contenido de la Comisión de Secretos en los medios de comunicación, pero quedaría por conocer, por ejemplo, algo muy relevante, como la resolución motivada que hizo el juez para intervenir el teléfono de Pere Aragonés. Claro, pero eso lo puede desclasificar el gobierno. Ana Terradillos, ¿qué puede desclasificar o qué no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Puede desclasificar el gobierno autorizaciones judiciales que son secretas? Bueno, es un proceso relativamente sencillo, ¿eh? Lo hemos visto de forma reciente, por ejemplo, con todo el caso Villarejo y sobre todo con la operación Kitchen, pero el Consejo de Ministros lo puede desclasificar directamente o si no puede ser que un juez lo pida y que el Consejo de Ministros acceda a esa desclasificación. Te decía lo del caso de Villarejo porque lo hemos visto, por ejemplo, en varios aspectos. Por ejemplo, en uno de ellos recuerdo que el juez lo que hizo fue hacer esa petición al Consejo de Ministros sencillamente para ampliar esas diligencias que tenía abiertas. Y en otro de los casos, con otro de los encausados, con Enrique García Castaño, lo que hizo esta persona fue pedírselo al juez. El juez García Castellón a la vez se lo pidió al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros accedió y se desclasificaron esos papeles. Bueno, de momento lo que ha hecho el gobierno ha sido intentar desvincularse por completo de estos espionajes. Dicen que ni los conocían ni tenían por qué conocerlos, Inma. Sí, la Moncloa rechaza rotundamente que el presidente o el gobierno pueda dar la orden política de espiar a los dirigentes independentistas, incluidos en la información que hoy ha facilitado la directora del CNI en el Congreso. Sostienen que el Ejecutivo ni sabía ni tenía por qué saber de esa operación y que en el caso de Pere Aragonés, como en el de todos los demás, se ha respetado de forma escrupulosa la legalidad. Dicen que son operaciones muy delicadas y que el presidente no tiene la iniciativa ni recibe los detalles personales. Y a partir de ahí la lectura política que hacen en el gobierno es también distinta según a quien preguntes, porque en la Moncloa aseguran que hoy no se ha roto nada, defienden que la vía del diálogo sigue abierta, mientras que en el sector morado del Ejecutivo dicen que están muy preocupados porque entre los espiados esté el líder de un partido que sustenta la mayoría de la investidura. Bueno, el gobierno no solo se desvincula de esos espionajes, sino que el PSOE da por bueno lo que ha explicado hoy la directora del CNI y con el PSOE también el PP, Guillermo Lerma. Sí, ambos coinciden al asegurar que la comparecencia de Paz Esteban ha servido para demostrar la legalidad de las actuaciones del CNI. Héctor Gómez y Cuca Gamarra, portavoces. Nosotros hemos hecho una valoración extremadamente positiva que ha superado las expectativas en cuanto a la información que se ha trasladado y la claridad y contundencia de la compareciente. La información facilitada avala las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia y no nos genera ningún tipo de duda. Dudas que el PP sí que cree que tiene que aclarar el presidente. Le reclaman que comparezca para explicar qué motivó el espionaje a los independentistas y los detalles del hackeo a los móviles del gobierno, que por cierto no logra como pretendía apaciguar la crisis con sus socios. Los de coalición siguen pidiendo dimisiones. Pablo Echenique. Por lo que yo sé hoy, creo que se refuerza la necesidad de asumir responsabilidades políticas allí donde se encuentren. Y los parlamentarios creen que lo revelado en la comisión hace mayor el escándalo. Partidos como Esquerra y Junts insisten en la necesidad de una investigación en el Congreso. Como demócratas pedimos una comisión de investigación y responsabilidades al máximo nivel en este sentido. Salimos enfadados y salimos con la idea reforzada de que es imprescindible convocar a hacer una investigación. Ciudadanos y Vox sopesan querellarse contra el portavoz de Esquerra por revelar, dicen, la información secreta que ha trasladado en la comisión la directora del CNI. Ha sido muy llamativo hoy escuchar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insinuando que el espionaje a los independentistas, incluido Pere Aragonés, lo ha podido ordenar un órgano político. Del gobierno, se entiende. Queda la comparecencia del presidente Sánchez y el presidente Sánchez nos explicará quién ha pedido, con qué objetivo, con qué interés y en qué momento que fuese espiados determinados políticos catalanes. Porque el CNI lo único que ha hecho ha sido espiar a determinados políticos catalanes con autorización judicial previa solicitud del órgano político competente. Por tanto, necesitamos saber quién es el órgano político competente y si el momento del espionaje
tenía o no relevancia política desde el punto de vista de la estabilidad o de la conformación del gobierno. Esto que insinúa Feijóo, Ana Terradellos, esto de que haya órdenes políticas al CNI sobre a quién tiene que investigar o a quién no, ¿esto funciona así? ¿Es factible que fuera el gobierno quien le diera la orden al CNI de que espiara a los políticos independentistas o el CNI funciona de otra manera? Hombre, vamos a ver, en la práctica es el CNI quien, dirime qué investigaciones son las importantes y a partir de ahí, fíjate, te puedo decir que nos podemos enterar o el Consejo de Ministros se puede enterar de lo que el CNI quiere exponer, porque en otros muchos casos no nos enteramos de lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia. Es cierto que en asuntos de extrema gravedad, que en este momento se podrían considerar, pues evidentemente a nadie se le escapa que la ministra de Defensa, que podría ser la interlocutora con el CNI, podría comunicar con el presidente del Gobierno para ordenar operaciones. En este caso concreto, te digo que es una operación que estaba ya encausada por la Guardia Civil en la Audiencia Nacional. No tenemos esa información de si ha habido una orden política o no, pero el funcionamiento normal es el CNI investiga, a partir de ahí nos enteramos de lo que buenamente el Centro Nacional de Inteligencia quiera contarnos. Los informes del CNI no corren por el Consejo de Ministros y es la directora del CNI quien semanalmente ofrece explicaciones a la ministra de Defensa, igual que la secretaria de Estado. El secretario de Estado se reúne con el ministro del Interior y a partir de ahí, si hay algún tipo de operación que tanto al Consejo de Ministros como al presidente les interesa conocer, pues es la ministra de Defensa a quien le toca, asumir responsabilidades y dar las explicaciones que previamente le ha dado la directora del CNI. Bueno, en mitad de este escenario de altísimo voltaje, mañana van a coincidir en Barcelona, o estaba previsto por lo menos que coincidieran en Barcelona, Pedro Sánchez y Pere Aragonés, presidente y presidente, espiado y espiado. Coinciden en un acto económico, Albert. Sí, por ahora se mantienen las agendas. Los dos presidentes asistirán a la última jornada del Cercle de Economía, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, será la invitada estrella de mañana. Por cierto, Aimar, también estará Feijóo, pero la foto entre Aragonés y Sánchez en el Hotel Vela con vistas al mar será inevitable, aunque a esta hora de la noche no consta ninguna reunión en la agenda oficial del Govern. La Generalitat viene reclamando desde el primer día un cara a cara, pero al mismo tiempo dejan muy claro que el Cercle de Economía no es el sitio indicado, no se conforman con una conversación informal, quieren una respuesta al máximo nivel sin ninguna prisa. ¿Alguna intención, Inma, por parte del gobierno de convocar, de improvisar mañana un encuentro con Aragonés, como pide él, o no? Bueno, según la Moncloa, en este momento no está prevista en la agenda del presidente del Gobierno una cita con Pere Aragonés, pero insisten en que la voluntad es el diálogo y además subrayan que en este tiempo, desde que estalló la crisis por el espionaje, no se ha roto la interlocución entre ambos gobiernos. Y como avanzábamos a las 10 de la noche, en ese marco, en el del Círculo de Economía, el cierre de las jornadas del Círculo de Economía mañana en el Hotel Vela de Barcelona, esta noche los partidos independentistas, los partidos, no asociaciones que están cerca, no, los partidos con su sello han convocado para mañana frente a ese hotel concentraciones, frente al hotel en el que van a estar Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, Albert. Sí, los partidos independentistas, también los partidos independentistas del Govern, Junts, Esquerra, pero también la CUP y Òmnium Cultural han convocado una manifestación en las inmediaciones del hotel donde se celebran las jornadas del Cercle y donde mañana, como decías, llegará Pedro Sánchez sobre las 11:30 de la mañana. En el comunicado, los partidos convocan, dicen, a las víctimas del Catalangate para protestar contra la opacidad y el inmovilismo del Estado. Albert Prat, Ana Terradellos, Inma Carretero, gracias a los tres. Gabón, gracias, adiós. A vosotros, gracias. José Antonio Zarzalejos, Esther Palomera, Jesús Maraña, os propongo que vayamos poco a poco en el análisis porque la situación es tan compleja que merece que nos detengamos en todas las derivadas, algunas de ellas graves. Lo primero, la novedad de hoy, Maraña, el espionaje confirmado a Pere Aragonés por parte del CNI con orden judicial, insiste el CNI. Sí, y además un detalle importante que es la fecha, ¿no? La que se sitúa ese espionaje. Es evidente que el gobierno está obligado a aclararlo, fuera quien fuera, ¿no? Pero es que se trata además de un socio de gobierno, de un cargo público, de un representante del Estado y además de un socio político del gobierno. Y me refiero a la fecha porque aunque sea por orden judicial, la explicación de que el gobierno no tiene por qué conocer las acciones o las decisiones que se toman desde el CNI con autorización judicial
es algo que se puede sostener y otra cuestión es que tenga la credibilidad política suficiente, ¿no? Y en cualquier caso, no evita la reacción que pueda tener el afectado, en este caso el espiado, ¿no? Y sobre todo por los motivos, por los que sean, ¿no? Si nos situamos en esas fechas del 19, lo que había era una convocatoria de huelga general en Cataluña, de cortes de carreteras, etcétera, etcétera. Eso implicaba, desde el punto de vista judicial o de inteligencia o policial, intervenir nada menos que el teléfono personal, las comunicaciones de Pere Aragonés. Bueno, pues es muy discutible en principio, ¿no? No, al menos yo no conozco más detalles de ese asunto. También, en ese sentido, sí, información que uno procura contrastar. Un juez puede autorizar una intervención telefónica incluyendo y sabiendo perfectamente lo que significa que sea a través del programa de la aplicación Pegasus, porque no es lo mismo que cualquier otra intervención. Es decir, Pegasus va mucho más allá. No espía solamente al afectado, al implicado o al sospechoso de lo que sea que hay que justificar, es que va más allá. Implica espiar a todo su entorno, sus conversaciones, sus pues todos los contactos que desde el momento en que se abre esa investigación y se autoriza hasta que termina afecta. Que eso, por lo que nos llega, puede explicar esas variaciones de cifras que estamos observando en cuanto a cuánta gente ha sido investigada y espiada a través del programa Pegasus. Puede que estemos hablando, por un lado, de quienes sufrieron la infección o el pinchazo directo, para entendernos, del programa, y quienes eran interlocutores o contactos de quienes eran espiados, ¿no? En cualquier caso, yendo a lo político, es evidente que estamos en un problema en el que, pues por mucho que se pretenda pasar la responsabilidad fundamental de unos órganos a otros, en lo político, como socio necesario del gobierno en este momento y en la legislatura en la que estamos, se necesitan todo tipo de explicaciones, pero voy más allá, las exigiría cualquier afectado por una decisión de espionaje que afecta a sus comunicaciones privadas. ¿Cómo lo ves, Zarzalejos? Bueno, en principio hay que subrayar que efectivamente la Comisión de Fondos Reservados, que es su contenido es secreto, no es tal. La ley del CNI, que prevé el control parlamentario, establece que los diputados que pertenezcan a ella deben mantener el secreto en los términos del artículo 16 del reglamento del Congreso. Es evidente que no sé quiénes han sido exactamente, pero que lo fundamental de la comparecencia de Paz Esteban se conoce. Ese es un dato que me parece que tiene importancia. El segundo dato es que la intervención a Pere Aragonés efectivamente es inicialmente sorprendente, así como puede no serlo respecto de personas que están en procedimientos penales por presuntos delitos precisamente cometidos en esas fechas. Eso puede resultar perfectamente coherente. Esto llama más la atención, pero la resolución judicial debe ser motivada. Por lo tanto, lo dice la ley, es que tiene que ser motivada, y el magistrado que debe dictar esa resolución es un magistrado prestigioso, solvente, competente y experimentado. Es Pablo Lucas, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sustituido, que podría haber sido sustituido, pero también por otro magistrado, que es Andrés Martínez Arrieta, miembro de la Sala Segunda. Ambos están designados por el Consejo General del Poder Judicial el año 19 por 5 años. Y el señor Lucas lleva haciendo esta función desde el año 9, siendo prorrogada hasta el presente esa adscripción.
Por lo tanto, yo tengo confianza en que un jurista como él, y que además no tiene una adscripción precisamente conservadora, en fin, es un hombre de una ecuanimidad, y además es que le conozco personalmente porque casi hemos sido compañeros de carrera en la universidad de Deusto. Yo tengo hacia él aparte de conocimiento, es un enorme respeto profesional. Era además ya en su momento un estudiante particularmente brillante. Y eso efectivamente es donde está la nuez del problema. El problema ya no serían los otros 17, sería Pere Aragonés. ¿Qué ocurre con esto, hombre? Pues que evidentemente, tal y como están las cosas, la situación es irreversible si el gobierno no adopta algún tipo de decisión. Y tiene un registro relativamente corto de para decisiones responder. Por una parte, ceses o petición de renuncias, esa es una posibilidad. Por otra, la desclasificación de la que han hablado nuestras compañeras, que podría satisfacer la lógica curiosidad de saber por qué al señor Aragonés se le ha intervenido las comunicaciones. Y hay una tercera, que es cambiar la adscripción del CNI de defensa a otro ministerio, como autoriza la ley del CNI, como ya ocurrió en España, porque Mariano Rajoy lo adscribió a la Ministerio de la Presidencia. Ese movimiento se ha estado hablando en los últimos días. Yo creo que esos son las tres medidas que puede tomar, una más grave que otra, y ninguna de las tres es sencilla. Y en este momento yo mucho más no puedo decir, por una razón, porque si el gobierno dice que como gobierno no dio esa orden, también parece poco creíble que al menos en el despacho habitual entre una secretaria de Estado, Paz Esteban es directora del CNI, pero secretaria de Estado y por lo tanto miembro del gobierno, porque los ministros y los secretarios de Estado forman parte del gobierno, en ese despacho no haya reportado esta materia, y que la propia ministra de Defensa no haya reportado a su vez al presidente del gobierno. Vamos a seguir, pero quiero escuchar antes a Palomera. Esther. Bueno, yo no, a diferencia de Zarzalejos, no estoy sujeta al secreto de la Comisión de Secretos. No, es que no, yo digo que están ellos, yo no estoy sujeta. No, que como dices que no puedes ir más allá. Que no puedo ir allá porque no sé más. Bien, no porque tenga ningún secreto. Yo creo que en cada capítulo, era una broma, José Antonio. Bueno. Era una broma. Yo creo que en cada capítulo y en cada entrega que tenemos a diario de este escándalo Pegasus, desde mi punto de vista el tablero se le complica cada día más al gobierno. Primero porque esto empezó claramente con una división explícita con su socio de gobierno. Continuó con la ruptura del bloque de la investidura, que se escenificó en la última votación del Congreso del decreto de medidas para combatir las consecuencias de la guerra. Hemos asistido también a una especie de folclore o zapatiesta entre ministerios por descargarse la responsabilidad sobre quién tenía la competencia de vigilar las comunicaciones o no del presidente del gobierno. Y la guinda que nos faltaba hoy era conocer efectivamente que el presidente de la Generalitat se ha visto afectado y fue legalmente, según ha explicado la directora del CNI, espiado. No sabemos, como ha dicho Jesús, si con el sistema Pegasus o no, porque la propia directora del CNI se ha encargado de decir que no podía hablar de Pegasus. Yo creo que esto responde a que la propia ley del CNI lo que establece es que en ningún momento pueden hablar de los medios que utilizan para la vigilancia de sus trabajos. Dicho esto, el gobierno está instalado en no sé si impostada o no, pero en una cierta tranquilidad con la que confía que esto se va a arreglar solo con diálogo.
A mí me parece que lo que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat con ese comunicado es dar un ultimátum al gobierno. Más allá de que podemos tener dudas o no del convencimiento de Esquerra Republicana de Cataluña de romper en este momento con el gobierno como socio parlamentario y dejarle minoría en el Congreso. Pero sí es verdad que el gobierno solo con la palabra o solo con las conversaciones que mantiene todavía abiertas a pesar de las circunstancias con la Generalitat y con los republicanos, tiene que hacer algo más. Y si la pregunta es si tiene que haber o si se tienen que asumir responsabilidades políticas, yo rotundamente digo que sí, porque aun dando por ciertas las versiones que hoy ha trasladado la directora del CNI a los portavoces parlamentarios única y exclusivamente sobre el espionaje al independentismo, nada ha dicho de los móviles del presidente del gobierno ni de la ministra de Defensa. Yo creo que por acción u omisión hay una responsabilidad flagrante de los servicios secretos del Estado. Y esta responsabilidad, la primera que la tiene que asumir, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, es la jefa de los espías, de los servicios secretos. Luego ya podemos tirar por elevación y podemos especular sobre si hay que cambiar la atribución de los ministerios y hacer que el CNI dependa de un ministerio u otro. Pero desde luego esto con conversaciones y con diálogo, como sostienen desde el Palacio de la Moncloa, que desde el primer momento, no solamente hoy, dijeron que ni fueron ordenantes ni beneficiarios de este espionaje, yo creo que tienen que dar un paso más. Y mucho me temo que seguiremos asistiendo a entregas muy complicadas para este gabinete. Estábamos hablando del espionaje a Pere Aragonés y otros 17 independentistas, espionaje reconocido por el propio CNI hoy en la Comisión de Secretos Oficiales, espionaje con orden judicial. Hay otro espionaje que todavía no tiene autor conocido y que sepamos no se ha llevado a cabo con orden judicial. De hecho, es algo que en la Moncloa descartaron en primer momento, que es el espionaje que ha afectado al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa. Hay que fijarse mucho en los matices que van a escuchar para entender el cruce de responsabilidades que se está produciendo dentro del gobierno sobre de quién era la responsabilidad de proteger el teléfono del presidente. Ayer Margarita Robles, antes de comparecer ella en el Congreso, dio a entender que la protección del teléfono del presidente del gobierno era cosa de presidencia, de Félix Bolaños. Esto, obviamente, debió de molestar enormemente en el Ministerio de la Presidencia y hoy el Félix Bolaños, ministro, ha salido en público a decir que para nada hay tensión interna, pero escuchen bien, porque por la vía de los hechos, por la vía de decir yo me solidarizo mucho con Margarita Robles, está señalando a que la responsabilidad o a que el lío político lo tiene encima ahora mismo Margarita Robles. Y ayer mismo tuve la oportunidad de hablar con ella y le trasladé todo mi apoyo, toda mi solidaridad y todo mi afecto. La responsabilidad es una responsabilidad del gobierno en su conjunto en que las instituciones democráticas funcionen en una democracia como la nuestra. Y esta tarde la ministra de Defensa. Es un gobierno que actúa unido, perfectamente coordinado. Hay una coordinación total y absoluta. Y es un gobierno que como gobierno se siente orgulloso de lo que hace y de trabajar unidos. ¿Qué está pasando ahí dentro, Esther Palomera? Bueno, pues exactamente lo que has explicado tú muy bien, ¿no? Que intentan descargarse la responsabilidad, ¿no? Unos en otros. Yo realmente creo que en esta ocasión el lío realmente lo tiene la ministra Robles. Yo creo que estos entrecomillados que hemos conocido todos de las competencias, de lo que dice el organigrama y la competencia de la Secretaría General de la Presidencia, hombre, si sabemos leer, debemos de interpretar que se refiere única y exclusivamente a la seguridad física del presidente del gobierno y está hablando de funciones y actuaciones necesarias para la seguridad del presidente del gobierno, pero está hablando de la protección personal y está hablando de los edificios y de las instalaciones del complejo de la Moncloa. Es exactamente lo que dice el decreto de competencias de la Secretaría General, que estaba escrita, por cierto, a la dirección del gabinete de la presidencia del gobierno, ¿recordáis? Iván Redondo, nos suena, ¿no? Dicho esto, creo que en el decreto de creación del Centro Nacional de Criptología queda claro que la competencia de las comunicaciones y la seguridad cibernética de los miembros del gobierno corresponde al CNI. Yo de esto no tengo ninguna duda. ¿Qué pasó ayer?
pues yo creo que Margarita Robles se excedió en sus declaraciones cuando llegó a la Comisión de Defensa. No sentaron nada bien estas palabras apuntando sobre el Ministerio de la Presidencia en la Moncloa, y lo que hicieron fue defenderse, obviamente. Hoy reconocían que quizá no gestionaron bien esta zapatiesta que montaron en el día de ayer, teniendo en cuenta la dimensión del asunto que nos ocupa. La gravedad del asunto de fondo, ¿no? Claro, y probablemente tienen razón, lo gestionaron mal, porque efectivamente, como ya ha dicho el ministro de la Presidencia, al final la responsabilidad es de todos los ministros y de todo el Consejo de Ministros, más allá de que efectivamente el foco en este momento está en el Ministerio de Defensa. Sobre la gravedad del asunto de fondo, sobre la gravedad de que se haya espiado y se le haya robado información al presidente del gobierno en su móvil, 3 gigas, casi 3 gigas de información, que es muchísima información. ¿Qué duración posible tiene el argumento, Jesús, en el que está ahora mismo el gobierno de estamos investigando qué ha pasado y estamos solo en esa fase, en la de saber qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo puede seguir esgrimiendo el gobierno ese y solo ese argumento de estamos intentando saber qué ha pasado? Bueno, yo no me atrevo a calcular cuánta eficacia y durante cuánto tiempo tiene ese argumento, ¿no? Es verdad que cuando se han producido otros casos de espionaje a líderes políticos de distintos países, porque esto ha ocurrido a través del mismo programa de Pegasus, pues hemos conocido el caso de Macron, de Merkel, etcétera. Realmente, con posterioridad no hemos llegado a saber exactamente ni quién lo ordenó, ni qué se consiguió a través de ese espionaje. Entonces no me atrevo a decir hasta dónde puede llegar o qué conclusiones o qué conocimiento podemos tener finalmente de todo esto. Lo que a mí sí me ofrece, credibilidad cuando uno intenta, como intentamos yo creo que todos, ¿no? Contrastar la información en algo tan complejo como es precisamente lo secreto, ¿no? Lo que pertenece a los servicios de inteligencia o a los intereses supuestamente de Estado, etcétera, ¿no? Bueno, lo que a uno le llega es que hay una estructura, una división bastante clara respecto a las responsabilidades de cada cual. Y eso está legislado, ¿no? Está en la normativa de la ley del CNI y luego de las directivas anuales del CNI. Pero en todo caso, por resumirlo, ¿no? Todo lo que afecta a las administraciones públicas, a los cargos públicos y cualquier hackeo, cualquier espionaje que puedan sufrir, le corresponde al CNI y al Centro Nacional de Criptología investigarlo y llegar a conclusiones sobre lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Si es que no ha participado, obviamente, ese mismo organismo en el espionaje bajo autorización judicial. Hay un área que pertenece a Defensa, que directamente tiene que controlar Defensa en lo que se refiere a todo lo militar, por resumirlo mucho, y por último lo que se refiere a ciudadanos particulares o empresas, que está a cargo del INCIBE, ¿no? Del Instituto de investigación cibernética que está ubicado en León desde los tiempos en que se creó el organismo bajo el gobierno de Zapatero. Bueno, teniendo esa estructura clara, a mí me parece que pues ahora hemos sufrido y hemos asistido a las lógicas tensiones de quién se come este marrón, que es un marrón muy complicado. Pero dicho esto, que a efectos políticos podemos analizar cómo probablemente no hay posibilidad de que esto lo asuma ni el ministro de la Presidencia ni la ministra de Defensa, ya no por razones objetivas, sino también por razones políticas y hasta electorales. No hay más que examinar los sondeos para saber a qué se puede renunciar, qué se puede sacrificar y qué no, ¿no? De manera que ahí todas las papeletas recaen en el organismo principal que tiene que encargarse, por una razón además normativa, de vigilar y de hacer que todo lo que se ejecute por esa vía esté justificado, esté legalizado y se pueda explicar hasta donde se puede explicar algo como son, insisto, las cuestiones de investigación, de inteligencia, de protección de la integridad territorial, etcétera, que son las misiones que tiene adjudicadas el CNI. Y a mí me parece que por lo demás hay mucho ruido,
porque en las cifras, por ejemplo, yo ahora mismo no me atrevo a decir si han sido 20, 18 espiados directamente o 400, como se ha dicho. Nadie se atreve a distinguir los que han sido pinchados y lo que significa el programa Pegasus y con cuánta gente ha hablado cada uno de los pinchados y le puede afectar y está incluido en ese espionaje porque está su voz y están los contenidos de lo que ha hablado, ¿no? Bueno, todo esto evidentemente creo que exige explicaciones pormenorizadas. ¿Hasta dónde? Es verdad que hay unos topes y hay unas limitaciones, incluso legales, pero se trata también de credibilidad del sistema y en eso me parece que hay un desgaste que conviene afrontar. Y no se trata solo de quién se come este marrón, sino de quién puede dar las suficientes explicaciones para que nos convenzan de que tenía una justificación lo que se hizo y había una sospecha fundada de determinados delitos, porque si no, si al final se trata, sean independentistas o sean líderes políticos responsables de gobierno, se trata de una invasión inaceptable desde el punto de vista democrático. José Antonio. Bueno, es que hay varios asuntos. Primero, hay que recordar que el juez de la Audiencia Nacional que está tramitando la denuncia del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa en esa intervención de sus teléfonos, ha declarado ya el secreto de las actuaciones. Eso es un dato importante porque difícilmente habrá filtraciones. Este es un caso muy delicado y por lo tanto el juez y el Ministerio Fiscal tomarán medidas muy serias para que no haya filtraciones. Así que vamos a tener muchas dificultades en podernos hacer una idea de por dónde van las investigaciones. En segundo lugar, yo no veo tan claro que no tenga también responsabilidad la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que desde que empezó la legislatura ha tenido dos decretos de estructura orgánica. Uno de enero de 2020 y otro de julio de 2021. Y en ambos, de forma absolutamente idéntica, se establece, continúa un departamento de seguridad dependiendo del secretario general, que a su vez efectivamente depende del jefe del gabinete. El primero, Iván Redondo, el actual, Óscar López. Y ahí hay una expresión textual en ese decreto, en las atribuciones de ese departamento de seguridad, que se dice que es que tiene que velar por la seguridad integral del presidente del gobierno. Y cuando se dice integral, no es solamente física, es integral en el ejercicio de sus funciones. Que eso sea además concurrente con otras obligaciones, en este caso del CNI, es posible. De ahí que las manifestaciones conjuntas sean, bueno, esto es una responsabilidad común, vale. Eso me parece más ecuánime que decir, terminantemente esto correspondía al CNI, terminantemente esto correspondía a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Probablemente hay una concurrencia de responsabilidades, porque lo probable, lo razonable es que haya rastreos de micrófonos, protocolos de revisión de las terminales telefónicas de los ministros y por supuesto del presidente del gobierno, y que ahí concurra por una parte la seguridad propia de Moncloa, ese departamento creado expresamente para esa seguridad integral del presidente, y el CNI. Eso es lo que yo creo. Creo que hay una concurrencia de responsabilidades. Bueno, yo creo que mi interpretación del decreto de atribuciones de la Secretaría General Técnica, mi lectura sin ninguna duda es que está hablando de mejor que yo, lo explicó ayer la ministra portavoz del Gobierno con una claridad que lo puede entender cualquiera. Sí, la escuché, es decir, a la Secretaría General Técnica, a la Secretaría General de Presidencia le corresponde la distribución
de las terminales, además de la seguridad de los edificios y del personal que trabaja. Y la seguridad integral del presidente. Bien. Dicho así, pero cuando el decreto, lo he leído como tú, lo hemos leído todos los periodistas, todos. Seguridad integral. Porque cuando la ministra de Defensa nos invita por la mañana a las 9 de la mañana a leer las normas, ya hemos ido con las normas leídas. Y el artículo de creación del Centro Criptológico Nacional dice: en el ámbito de la actuación y funciones del centro. El ámbito de actuación del Centro Tecnológico Nacional comprende la seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información de la Administración que procesan, almacenan o transmiten información en formato electrónico, que normativamente requieren protección y que incluyen medios de cifra. B. La seguridad de los sistemas de las tecnologías de la información que procesan, almacenan o transmiten información clasificada. Creo que el oyente puede entender de qué habla cada decreto. Creo, a mí me parece que está clarísimo, pero bueno, no nos vamos a entretener en derecho no hay nada clarísimo, en derecho todo es interpretable, porque no es aritmética. Bueno, sí, pero cuando está hablando de instalaciones y de edificios, pues está hablando de edificios. Y cuando está hablando de material electrónico, pues también, y de medios de cifra, pues también. Integral del presidente también. Yo diría que esa es tu interpretación. No se me amotinen, señores. La mía no lo es. Señores, no se me amotinen, que no por hablar más alto se les va a oír mejor. Yo lo único que digo es que el derecho es interpretable porque no es aritmética. Y vuelvo a repetir, puede haber una concurrencia. Pero yo eso de que no tengo absolutamente ninguna duda, en derecho, eso no funciona. Yo diría que la lectura del decreto, mi interpretación es nítida. Venga, Maraña. De todas formas, como aquí lo que creo que es el origen y el motivo del escándalo es el espionaje, yo creo que cuando hablamos de espionaje tiene más relación con la tecnología, con las herramientas, que con el derecho. El derecho es otra cosa y puede tener las implicaciones que tenga y las derivaciones y las consecuencias que tenga. Pero el hecho en sí, yo ahí coincido con Esther, ¿quién tiene las herramientas para encargarse de, además de lo que dicen los decretos? ¿Quién es responsable o puede monitorear, controlar, es decir, hacerse responsable de que no haya una infección, un hackeo en un móvil tan sensible como el que es el de cualquier presidente del gobierno? Pues son quienes son, no son los funcionarios de una Secretaría General de Dejadme que avance. Es bastante claro que cuando se habla de seguridad integral se está hablando de escoltas. Señores, no de otra dejadme cosa, que avance porque nos estamos centrando sí, hombre, por Dios, sí. Nos estamos centrando en quién era el responsable de mantener la seguridad del teléfono del presidente del gobierno, pero aquí la gran duda, más allá de esa, que obviamente es muy importante, es quién fue quien se metió en el teléfono del presidente del gobierno, que es algo que quizá quede para siempre sin respuesta. Pero mientras no haya respuesta, no haya explicaciones o no haya certezas, lo que hay es ruido y lo que hay son especulaciones, y algunas especulaciones de aurora boreal, como el hecho de que hoy Unidas Podemos, que forma parte del gobierno, haya insinuado que el presidente del gobierno ha podido cambiar la posición de España respecto al Sáhara porque Marruecos le está chantajeando con lo que le habría quitado el móvil. Esto lo ha dicho hoy Unidas Podemos. Esto lo ha dicho hoy ni más ni menos que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. Yo creo que si realmente se confirma lo de Marruecos, esto tendría que permitir una reformulación del acuerdo logrado con Marruecos. Aquí hay una pregunta que mucha gente se puede plantear, que es la siguiente. ¿Estos gigas que robaron al presidente del gobierno de su teléfono tienen algo que ver con el cambio de posición del gobierno de España con el Sáhara? ¿El gobierno de España amb el Sáhara? Palabras de Asens en Radio 4, de Radio Nacional, Unidas Podemos, que forma parte del gobierno, insinuando, dejando esa pregunta en el aire, de si el presidente del gobierno puede haber cambiado la posición respecto al Sáhara por un chantaje de Marruecos. Pruebas, ninguna, Maraña. Es una especulación, es decir, yo al menos no tengo ninguna prueba o ningún indicio que indique eso. Se puede hablar de en qué fechas se nos ha dicho que fue infectado el móvil del presidente del gobierno, de la ministra de Defensa. Y eso coincide con determinados hechos en relación con Marruecos, con la atención al líder del Polisario, etcétera. Pero yo añado otro dato que tendría el mismo valor como especulación. Lo que pasa es que en este caso sí me consta que es un dato técnico.
Cuando se instala y se insiste en que Pegasus solo es utilizado por gobiernos, por estados, por servicios de inteligencia, quienes saben de esto aseguran, no es verdad. Pegasus lo utiliza todo aquel que puede pagarlo, salvo un límite que puso Israel, que era no dárselo, no vendérselo a nadie que considere enemigo suyo. Y dicho esto, también cabe la posibilidad de que vía terceros termine en manos de quienes no son tan poco enemigos suyos. Es decir, y lo pongo como ejemplo también, ahora mismo el mayor valor en el mundo de la inteligencia, del espionaje, etcétera, tiene que ver con lo industrial, tiene que ver con los negocios, tiene que ver con lo financiero. ¿Qué mayor valor puede tener ahora mismo para una gran multinacional energética que saber qué acuerdos se están elaborando, calibrando, negociando en ese ámbito? Bueno, pues yo no tengo datos para aportar sobre esto, como no los tiene ningún portavoz político para insinuar que hay un chantaje por medio de todo esto. Y la noticia hasta ahora es deportiva porque Carlos Alcaraz acaba de ganar en la Mutua Madrid Open y se enfrenta mañana a Rafa Nadal en cuartos de final. Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, el partido más esperado en el Mutua Madrid Open mañana. Es muy difícil conseguir una entrada y no son precisamente baratas. El que quiera ver mañana al presente, pasado pero todavía presente, el número 1 del tenis español y el mejor deportista, pero futuro también. Y al presente pero futuro, que llega en el momento perfecto, Carlos Alcaraz contra Rafa Nadal, el que gane y pasará a las semifinales para medirse seguramente a Novak Djokovic. Pero yo creo que ya, pase lo que pase, de mañana en adelante, incluso la semifinal o la final, pocos partidos van a tener más expectación que el de mañana de cuartos de final. Aunque si está difícil conseguir una entrada para el Nadal-Alcaraz de mañana, ya para mucho ir a más París difícil está conseguir una entrada para la final de la Champions, desbordadas las peticiones en el Club Blanco. El Real Madrid tiene 20.000, ¿no? Sí, tiene 20.000. Es posible que la UEFA luego nos lo va a ampliar Antón Meana en el larguero, luego lo contaremos. Posiblemente la UEFA dé algunas más, algunas migajas de pan más, tanto a Liverpool como a Real Madrid, pero muy lejos. ¿Peticiones hasta ahora que hayan llegado al Real Madrid? ¿Cuántas, más o menos? Pues imagínate, es que hay un tercio de socios que van a poder ir, se va a realizar el sorteo en unos días, es imposible atender a todos los socios. Imagínate los que no son socios que pretenden buscar una entrada para París, más el billete de avión, más hotel. Es ahora mismo imposible, es imposible. Te escuchamos ahí media, Manu. Luego lo contamos, chao. Empezamos a cerrar este jueves 5 de mayo, Isabel Villar. Con el portavoz del Pentágono de Estados Unidos que afirma que su país no le está pasando a Ucrania datos concretos de dónde están los comandantes y altos mandos que Rusia tiene sobre el terreno. Todo viene de un artículo que ha publicado hoy el New York Times y que afirma que las tropas ucranianas han matado a una docena de generales rusos gracias a la información que les da la inteligencia estadounidense. Pero dice John Kirby, portavoz de defensa, que su país solo proporciona a Ucrania información del campo de batalla para ayudar a las tropas a defenderse. Pero que no les dan inteligencia, dice Kirby, sobre la localización de los militares de alto rango y que tampoco participan en las decisiones de qué objetivos atacar. Sobre la situación en la asediada Mariupol ha anunciado Antonio Guterres esta noche ante el Consejo de Seguridad de la ONU que las Naciones Unidas tienen en marcha una nueva operación para evacuar civiles de Mariupol, la tercera esta semana. Según el relato del secretario general de Naciones Unidas, la primera operación fue el martes, cuando sacaron a 160 personas de la ciudad, la mayoría de la fábrica de Azovstal, y anoche a más de 300. Se ha felicitado Guterres porque la diplomacia silenciosa sea todavía posible, porque a veces ha dicho es la única vía de conseguir resultados. Y una cosa más, acaban de cerrar las urnas en Reino Unido, votaban por partida doble, hay elecciones locales en Gran Bretaña, con la duda de si los votantes castigarán al Partido Conservador por el Partygate, el escándalo de las fiestas en Downing Street, y hay elecciones autonómicas en Irlanda del Norte. Si se cumplen las encuestas, habrá giro político histórico en la isla porque los sondeos dan como ganador de las elecciones al Sinn Féin, el que fue brazo político del IRA. El resultado lo sabremos mañana. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues como hoy ya irá bien, se extreman un poco las temperaturas. Mañana a primeras horas, a pesar de que ahora el ambiente es suave, mañana cuando empiece la mañana el ambiente se notará más frío que hoy. En gran parte del interior, por ejemplo, mínimas por debajo de los 10 grados, cercanas a los 0 en zonas llanas de Castilla y León. Después va a ser como hoy un día radiante, muy buena visibilidad, sol y temperaturas máximas de 20 a 25 grados, cerca de los 30 ya en el valle del Guadalquivir. Y solo esperamos algunos chubascos durante la tarde en puntos de montaña cercanos en al Mediterráneo, mañana sobre todo en zonas montañosas del sudeste peninsular. ¿Y el fin de semana, Carbó?
pues se mantiene esta situación. Tanto el sábado como el domingo el tiempo va a ser soleado con esta buena visibilidad. El viento, que todavía mañana soplará algo fuerte, va a ir desapareciendo ya mañana a última hora. Y cuidado con este dato, con las temperaturas que por las noches invitarán a abrigarse un poco, pero durante las tardes el ambiente cada vez será más cálido. Hasta mañana, Carbó. Adiós. El precio de la gasolina y el diésel siguen disparándose y de hecho hoy han marcado el precio más alto de su historia en España. 1,87 € cuesta de medio ya el litro de la gasolina, 1,87 y 1,91 el de diésel. El gobierno empieza a trasladar su cabreo porque las petroleras están comiéndose todo el descuento de 20 céntimos que pagamos entre todos con fondos públicos. 20 céntimos por litro se lo están tragando las petroleras, eso insinúa el gobierno. La vicepresidenta Nadia Calviño ha avisado ya hoy de que si el descuento no va a tener ningún efecto porque las empresas se lo tragan, el gobierno no lo va a prorrogar cuando termine en junio. Calviño en 4. Si esa subvención es absorbida por las propias petroleras que no bajan los precios al consumidor final, estaríamos viendo una medida que no está siendo eficaz. Esta misma mañana señalaba también, es responsabilidad también de los operadores petroleros que las medidas sean eficaces. Hay que evitar que haya una absorción de esa ayuda por parte de las propias empresas. En todo caso, nosotros ya hemos movilizado a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia para que investigue, y me consta que día tras día están viendo que no haya ningún tipo de conducta anticompetitiva. Es bastante tremendo esto que insinúa Calviño, que lo dice claramente Calviño. Palomera. Pues efectivamente, no solamente porque lo ha confirmado la sospecha la vicepresidenta, sino porque justo los días posteriores a que entrase en vigor la medida de la rebaja de 20 céntimos en el litro de gasolina que aplicó el gobierno, hubo organizaciones que hicieron estudios bastante serios sobre la subida inmediata que estaban aplicando algunas gasolineras, a pesar de en aquel momento estaba bajando el precio del barril de Brent, ¿no? Y la tarifa seguía creciendo a un ritmo que no se correspondía con lo que teníamos que pagar los consumidores en el precio final aplicado el descuento. A mí me parece que el gobierno ha tardado demasiado tiempo en ponerse a investigar este asunto y en adoptar decisiones contundentes. No solamente apuntar la posibilidad de retirar la ayuda de los 20 céntimos, sino que tendría que inspeccionar quiénes son las gasolineras que están subiendo los precios y desde luego aplicarles la sanción correspondiente, porque yo creo que esto es intolerable. Zarzalejos, ¿cómo lo ves? La subida de las gasolinas tiene que ver también con movimientos en la Unión Europea para cortar el suministro procedente de Rusia. Desde luego, si esta situación se consolida y seguimos con estos precios absolutamente disparados, el 30 de junio, que es cuando vence el decreto de ley anticrisis, habrá que reformular la medida. No queda otra. Lo que ocurre es que aquí necesitamos una mayor aclaración por parte de las empresas petroleras. ¿Por qué están absorbiendo esos 20 céntimos? ¿Cuál es la razón lógica que explique que están absorbiéndolo? Porque nos lo confirma la vicepresidenta, pero no nos lo explica. Yo creo que hay que explicarlo, porque tiene que tener una explicación, y puede ser una explicación en la que haya abuso por parte de estas compañías, o hay elementos de racionalidad. Yo es que no soy capaz en este momento de entender por qué se produce esa absorción, más allá de constatar que si se corta el suministro procedente de Rusia, pues efectivamente hay un elemento de incertidumbre en el mercado energético que haga subir la gasolina y el diésel. No puedo contestar otra cosa. Zarzalejos, Maraña. Sí, yo, a ver, pues en lo que consiste el mercado libre, ¿no? o el sistema capitalista, si hay una disminución de la oferta, provoca un aumento de precio. Pero cuando no es el caso, cuando ocurre lo contrario, es decir, que se han tomado medidas, se han decidido acciones para rebajar un precio disparado
de los carburantes, que es lo que ha ocurrido aquí. Se han metido incentivos, se han descontado, se establecen descuentos de 20 céntimos, etcétera. Pues me parece que lo que falta es lo que en otras ocasiones similares hemos echado de menos, que es una regulación y una disuasión lo suficientemente firme ante la pura especulación. Es decir, cuando, bueno, no olvidemos que es que el grueso del suministro y de la distribución está en muy pocas manos. Y si esas manos deciden absorber, como la propia vicepresidenta del Gobierno hoy ha manifestado, ¿no?, esos descuentos, esas decisiones que se han tomado para facilitar a quienes más están sufriendo esa subida de precios, rebajarlo, lo están absorbiendo para aumentar su margen, pues a mí me parece que lo que hay que tomar es decisiones. Están los organismos reguladores, los organismos de competencia, pero ya hemos vivido en otras ocasiones que incluso en estas situaciones a los grandes consorcios nacionales e internacionales les compensan incluso las sanciones, las multas que reciben después de muchos años de litigios, el haber actuado así. Y esto yo creo que no sé cuántas veces nos tiene que ocurrir para que saquemos conclusiones pragmáticas en ese sentido. Es verdad, como apunta Zarzalejos, yo no tengo ahora mismo las pruebas de que lo que esté ocurriendo es pura absorción, pura especulación con esos mimbres, ¿no? Pero tampoco tengo otra explicación y en eso tengo que hacer caso a los responsables públicos que lo están advirtiendo. Hombre, hay un tema que sí es muy interesante. Ha dicho la vicepresidenta que se ha pedido que investigue prácticas anticompetitivas a la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia. Pero por eso decía la cuestión de si compensa y a mí o no me parece compensa. que es muy importante, porque Cani Fernández, la presidenta, es una persona muy rigurosa, en el sentido de que es una persona muy fiable, muy independiente, que la Comisión ha puesto algunas medidas importantes y algunas sanciones verdaderamente gruesas, que son tan grandes, Jesús, son de tal ¿Tú crees que entidad? Suficientemente No, disuasorias? pues mira, te voy a decir, hay un caso que estoy tratando de recordar, que eran a una Big Four. No sé si era Price o uno de estos, o Deloitte, que han tenido que pedir la suspensión cautelar en el recurso contencioso porque le descuadraba las cuentas. Eran de varios millones de euros. Quiero decirte... Pero, José Antonio, fíjate, oye, que le descuadre las cuentas ya me parece una broma, al lado de lo que debería ocurrir. Pero la comisión, quiero decir... Así, ¿no? Pero claro, la comisión, quiero decirte, con esta señora, con la señora Fernández, que es muy rigurosa, y una gran profesional y que pasa por ser, y yo lo creo firmemente, una de las grandes expertas en competencia de mercado en Europa, estoy seguro que si cae eso en sus manos, como nos ha dicho la vicepresidenta primera, es seguro que habrá una resolución rápida. Pues mira, yo recuerdo que las declaraciones de Nadia Calviño de hoy me han llevado a otras muy similares que hizo inmediatamente después de la aprobación del decreto y la entrada en vigor de la ayuda la ministra de Transición Ecológica. En aquel momento ya el gobierno era consciente de que la ayuda podía llevar a malas prácticas por parte de algunas estaciones de servicios y ya pidió el Ministerio de Transición Ecológica a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que hiciese un análisis muy exhaustivo de la evolución de los precios. Inmediatamente después, además de que las organizaciones de automovilistas denunciaran que en una de cada 3 gasolineras estaban produciendo incrementos en el precio entre 5 y 10 céntimos el litro. Por lo tanto, prácticamente anulaba la ayuda del gobierno. Bueno, ¿cuánto hace que entró en vigor el decreto? Más de un mes, ¿no? Más de un mes. Bueno, pues sí, ya se advirtió a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia de que hiciese un seguimiento y una evolución diaria de qué estaba pasando, y ha pasado mes y medio y no hemos tenido ninguna noticia. Es que algo está fallando. Y lo que está fallando es que se trata efectivamente de un sector que está liberalizado y que cada establecimiento tiene capacidad para fijar los precios, y que mientras el gobierno no tome ninguna medida al respecto, esto va a seguir ocurriendo. Quiero irme en estos últimos minutos de programa a París, porque el Partido Socialista francés, el Consejo Nacional del Partido Socialista francés, va a votar
de un momento a otro, y estamos hablando de minutos, va a votar el acuerdo al que había llegado la dirección del partido con el movimiento de Mélenchon, es el equivalente a Unidas Podemos aquí en España, para concurrir juntos a las elecciones legislativas de junio. El Partido Socialista está en horas bajísimas después de sus resultados pírricos de las presidenciales. El sistema de elección allí en Francia para las legislativas casi obligaba a la izquierda a buscar esta coalición, pero la unión, la posible unión entre el melenchonismo y el Partido Socialista ha levantado ampollas tremendas en el seno de los socialistas, porque muchos ven esto como un suicidio ideológico, una rendición ante lo que consideran el populismo y el euroescepticismo que representa el melenchonismo, según ellos. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué punto están, Sara? ¿Van a votar ya? Pues sí, en los próximos minutos estamos pendientes ahora de que concluya este Parlamento del secretario general y bueno, lo que hemos visto es que hay posturas diversas aquí en este Consejo. Para algunos se trata de una cuestión ideológica, como decías, de adaptarse a un programa que tachan de inaplicable, diferencias que esta tarde ha destacado, por ejemplo, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, cuestiones como la OTAN, la Unión Europea, las pensiones o el envío de armas a Ucrania, que el partido de Mélenchon, por ejemplo, rechaza, aunque también hay un componente de orgullo, un miedo a perder la identidad, que en cierto modo este pacto pueda marcar el inicio del fin del partido. En las últimas horas hemos visto ya cómo el ex primer ministro Bernard Cazeneuve ha abandonado el partido y en función de lo que ocurra esta noche, del resultado de la votación, es posible que algunos sigan este camino. Y luego hay quienes ven este acuerdo no como una muerte, sino como la única forma de sobrevivir, de tener más representación parlamentaria y de ofrecer una alternativa de izquierdas a los franceses en los próximos 5 años. Es la línea que defiende precisamente el secretario general del partido, Olivier Faure, que en estos momentos lo que está diciendo es que ha recordado que la clave del debate es que la izquierda tenga peso en este mandato. Pero en cualquier caso, esta unión de izquierdas liderada por Mélenchon, con el apoyo de ecologistas y comunistas, bautizada como Nueva Unión Popular Ecológica y Social, nacerá oficialmente este sábado en una convención en París, con o sin los socialistas. Hay mucha cesión en lo programático, en lo ideológico, por parte del Partido Socialista hacia el melenchonismo, o no lo es tanto? Bueno, aquí también hay división en el partido. Algunos consideran que sí y, por ejemplo, el secretario general dice que hay más puntos de consenso que no tanto de división. Sin embargo, los puntos de división son estos que comentábamos, ¿no? Que ha especificado, por ejemplo, Hidalgo, en cuestiones como la OTAN, la Unión, las pensiones, la laicidad también, y que muchos en este Consejo Nacional están también mencionando, ¿no? Es según en qué balanza pues se decanten unos u otros. O sea, que votación en nada, en cuestión de minutos. Sí, estamos aquí pendientes. Por ahora, aún no. Nos cuentas ahora, Sara. Os voy contando. A la espera del resultado definitivo, hay algunas preguntas que ha planteado hoy a los expertos y politólogos el periodista de Hora 25, Alejandro Becerra. ¿Qué supone que estos dos partidos, que siempre han estado frente a frente, hayan decidido concurrir juntos? Y sobre todo, ¿qué le dice a los partidos de izquierdas en Europa? Víctor Alonso Rocafort es profesor de Teoría Política en la Universidad Complutense de Madrid. El llamado neoliberalismo progresista deja paso a una opción que se reclama antineoliberal con medidas concretas a las que arrastran a los socialdemócratas, ¿no? Y esto conlleva implicaciones en su relación con la actual Unión Europea y con un programa de transformación social y ecológico más ambicioso que los límites habituales de la socialdemocracia, ¿no? El politólogo entiende que ante la subida de la extrema derecha o partidos de corte neoliberal, en Francia puede surgir una alternativa con posibilidades reales de voto. Frente a una desafección general ante concepciones mínimas de la democracia y desde la aceptación del neoliberalismo, ¿no? Pues resulta que desde la izquierda puede armarse una alternativa a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? A nivel estatal. El escenario que se abre ahora en Francia es de lucha de bloques, pero también de lucha interna dentro de esos bloques. Nos atiende desde Francia Salomé Saqué, periodista de Blast. Es difícil saber si esta unión funcionará a largo plazo porque los desacuerdos fundamentales, como Europa, por ejemplo, no se han superado. Los candidatos que pueden clasificar en segunda vuelta son los candidatos que han logrado reunir más de 12% de los votantes registrados, es decir, el número de personas presentes en las listas electorales. Cuanto mayor sea la abstención, más necesario es llegar a un alto puntaje de votos emitidos para aspirar a calificar. Y ahora lo que revelan los
análisis mediáticos es que lo más probable son los duelos entre el partido de Emmanuel Macron y la unión de las izquierdas, los que podrían ser lo más importantes. Y es especialmente intensa la discusión dentro del Partido Socialista. Algunos miembros del partido hablan incluso de rendición. Puede haber una rebelión de esta vieja guardia dentro del Partido Socialista, ya está pasando. Las críticas son extremadamente agudas y la República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron, seguramente absorberá políticamente a parte de esta vieja guardia. Los expertos coinciden en que la supervivencia de esta extraordinaria unión a largo plazo no está asegurada. Lo que sí parece claro es que, según las encuestas, se ha convertido en un artefacto electoral con importantes posibilidades de victoria. Apasionantes los movimientos tectónicos de la política francesa. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Impuestos o libertad. El ciudadano camina bajo la lluvia y pasa por uno de los espacios culturales de referencia. Allí, en un voluminoso cartel que no pasa desapercibido, se anuncia una conferencia titulada Impuestos o libertad. Bienvenidos a la guerra cultural. El espacio en cuestión está en una de las calles más céntricas de la ciudad, bien asfaltada. Hacia la derecha, a unos centenares de metros, se encuentra el hospital de referencia para niños. Caminando hacia la izquierda, se llega a una gran maternidad. Ambos son públicos, y casi enfrente está el Parque del Retiro. En estas condiciones, el título de la conferencia parece una obscenidad ideológica digna de tiempos oscuros. Los impuestos nos acompañan a lo largo de la vida. Decía Franklin que en este mundo no se puede estar seguro de nada salvo de la muerte y los impuestos, pero también nos acompañan los bienes y servicios que recibimos a cambio, de la cuna a la tumba. Lo acabamos de comprobar con los millones de vacunas gratuitas y universales contra la COVID. Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. Este debería haber sido el título de la conferencia. ¿Y qué pasa con Mbappé, Manu? Dice Le Parisien esta tarde que alcanza un acuerdo para renovar un año más con el Paris Saint-Germain. A los pocos minutos, la madre de Kylian Mbappé ha hecho un comunicado diciendo que es falso que tenga ningún acuerdo con el Paris Saint-Germain ni con otro club. Así que sigue el suspense. Va a estar bonito. Va a ser parecido al final de los partidos del Madrid. Y tenis, mucho tenis esta noche en el larguero. Hasta ahora, Manu. Adiós. Señores, nos vamos. José Antonio Zarzalejos, Jesús Maraña, Esther Palomera, un abrazo fuerte a los tres. Abrazo. Gracias, igualmente. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.